Muy bien, seguimos en un nuevo bloque de Cátedra de Estilo. Hoy nos acompaña Néstor Zucco, él es fundador y CEO de Proyecto Casarela, esta empresa que construye y comercializa viviendas ecológicas. ¿Está bien dicho así? Viviendas ecológicas, sustentables, pasivas. Me encontré muchos Ahí, términos en las redes sociales. muy concreto lo que estás comentando, porque lamentablemente aquí en Argentina tenemos tantas palabras a veces para decir lo mismo, y está muy bien lo que vos decías: ecológico, sustentable, pasivo. En realidad, después cuando uno va a la parte concreta, hay una palabrita para cada cosa que uno está haciendo. Cuando uno dice ecológico, hoy está muy en boga o muy en moda el tema de la ecología. A veces bien usado y a veces no tan bien usado, esa es la realidad. Lamentablemente, en lo que respecta a la construcción de viviendas, cuando uno habla de ecología, lamentablemente nosotros tenemos, como comenzamos en el primer bloque, hablando, nos detuvimos mucho en la problemática del crédito, Exacto. de la construcción de la casa, porque es como que todavía no tenemos aceitado el circuito para construir la vivienda. Entonces, hasta llegar a la parte ecológica es como que estamos siempre resolviendo la primera parte. Claro, la urgencia. La urgencia, estamos con la urgencia, con la falta del crédito, con la falta de la solución, como no tengo el lote donde construir. Entonces, lamentablemente, la parte ecológica en Argentina la hemos dejado siempre para lo último, ¿sí? Y de a poquito es como que hoy vemos como algo básico, que no es ecológico, sino que empieza a ser algo sustentable o algo más pasivo, como decir, bueno, empiezo a colocar ventanas de doble vidriado hermético. El famoso DBH. El famoso DBH. Y eso es algo que se ha empezado a imponer sobre todo en las viviendas country, dado que empezamos a tener viviendas de un mejor nivel de terminación, ya no son tan básicas y empezó a tener un buen nivel de diseño, y coloco un DBH porque realmente son construcciones con muchos aventanamientos, y el DBH me ayuda a no tener tanto frío, digamos, en invierno o calor en verano. A ser más eficientes con el tema de la aislación. El confort. Térmica, el confort. El confort. Ahí primero el DBH se toma por un tema más que nada de confort. Perdón, es mi pensamiento particular, pero es el análisis en base a la experiencia que hemos estado teniendo de por qué la gente fue haciendo estos caminitos. Sí. Después vamos a lo que es la vivienda pasiva. Pasiva se entiende que es algo que yo puedo obtener ahorros, mejora de confort, ahorros energéticos, sin invertir en luz y en gas. Eso sería pasivo, ¿sí? Porque yo mejorando la orientación de mi vivienda, orientándola, por ejemplo, hacia el norte, y hacia el sur sacar aventanamientos, voy a tener una vivienda más iluminada, voy a usar menos luz, voy a tener una vivienda más cálida porque voy a usar siempre más el sol. Claro. Es algo pasivo, es algo que lo tengo todos los días y es gratis. Y si yo mejoro mi ventilación, o sea, coloco ventanas en un lado de la vivienda y en otro lado de la vivienda, esto yo lo voy a explicar, digamos, de una manera muy básica, no es tan así, y no quiero que me malinterpreten los arquitectos o los profesionales, pero es una manera de que, vieron que normalmente si yo tengo, en un lado de la casa tengo un dormitorio, las casas normales, antiguas, un dormitorio, un baño y otro dormitorio, y abro las ventanas de esos dormitorios, cuando me corre el vientito, ¿qué hace? Me ventila fácilmente la casa. La ventilación cruzada. Exacto, eso es algo que es también pasivo. Entonces ahí no estoy gastando ni luz ni gas. ¿Y qué hice? En el verano logré tener una casa mucho más fresca. Tuvimos nosotros por allá, por los años 50, 60, estas cosas no se le daba mucha importancia. Sí veíamos casas con muros muy gruesos, a veces muy altas, que lo que tenía que en invierno eran muy frías. En verano estábamos contentos de decir qué fresquita, pero en invierno era un caos. Pero también teníamos muchos problemas de malas orientaciones de las casas, y entonces eran muy frías en invierno y muy cálidas, muy calientes en verano, o sea, no me cumplía ninguna norma. Entonces, con el tiempo fuimos mejorando estas cuestiones,
al día de hoy, no todas las casas respetan esto, pero vamos camino a... los profesionales se han ido ayornando estas cuestiones, se ha ido haciendo cada vez más moda, la gente también va mejorando y va teniendo cada vez más conocimientos, y hoy con las herramientas de internet, de investigación, que uno puede googlear, como normalmente decimos, puede acceder a mejores cosas, y la gente le gusta participar del diseño de la construcción de su vivienda. Exacto, con ese objetivo fin altruista que podríamos decir, que es, bueno, reducir la huella o el impacto que tiene nuestro paso por este mundo en el medio ambiente, pero además hay una razón, no voy a decir mezquina, pero un interés concreto que tiene que ver con que tomar esas decisiones se traduce en un ahorro o en un beneficio para la billetera. Y en una coyuntura como la nuestra, con la política de quita de subsidios, esto también tiene un correlato, ¿verdad? Vos bien lo dijiste, Andrea, la quita de subsidios comenzó a tallar una huella más profunda y nos hemos convertido más ecológicos. O sea, la billetera, me tocás el bolsillo y ahí empiezo a pensar un poco más. Entonces, Argentina es un país que tiene muchos recursos, tanto energéticos, o sea, no teníamos drama con la luz, con el gas. Y bueno, esto se ha ido complicando en este último tiempo. Y sobre todo en las zonas residenciales altas, llamémosle ya en countries, hemos perdido los subsidios, tanto al gas como a la luz, y ya las boletas empiezan a trepar el orden a veces de 3.000 pesos, entre 2.000 y 3.000 pesos una boleta de luz o de gas. Fácilmente, sí. Con lo cual empiezo a pensar un poco más, a ver qué puedo hacer para ahorrar. Exacto. Si tengo la vivienda construida... Eso te iba a preguntar, porque ustedes, digamos, también intervienen en reforma de vivienda ya construida, ¿tengo entendido? No. O sea, nuestras viviendas son muy sencillos de reformar, son reformables, adaptables, ampliables. Hoy no estamos ofreciendo el servicio de reforma y de ampliación. Sí, nuestras viviendas son reformables y ampliables. Y empezamos a incorporar esto. Hay una ley que es del 2003, que es la 13059 de aislamiento térmico en la provincia de Buenos Aires, que dice que todas las viviendas que se comiencen a construir desde esa época a la fecha tienen que tener 2 centímetros de aislamiento externo en todas las viviendas que se construyan nuevas, ¿no? Y ustedes ofrecen un rango superior a ese. Y nosotros estamos en un rango superior, porque hoy estamos en los 4 centímetros. Ya algunos clientes, conversando con algunos clientes, hemos hecho 6 centímetros y 5 centímetros. Estamos ahí en una alianza con un proveedor, que ellos están haciendo placas de 5 centímetros de EPS. Y bueno, esto es algo que en la vivienda húmeda no lo tenés. No todos los municipios están exigiendo esta ley, el cumplimiento de esta ley, o sea que todavía seguimos construyendo más o menos. Hay algunos municipios que están adaptados y están usando, qué sé yo, ladrillo hueco de mayor espesor para lograr estar cerca de lo que pide la norma, pero estamos lejos. Vieron que tenemos las categorías, las letras que dice la A, la B, la C. Bueno, el ladrillo hueco estaría como por la J, si vamos a hablar en concreto, o sea que estamos muy lejos. Sí nos aproximamos cuando empezamos a hacer doble muro con cámara de aire en forma tradicional, pero ahí los costos no son los mismos. Entonces acá es donde, por eso no construimos con muro doble, por los costos. Y el costo quizás no me justifica el ahorro energético. Entonces la construcción en seco realmente es un sistema que se adapta muy bien a esto, ya en forma nativa, viene con una aislación térmica. Es una gran conservadora, digo yo, porque todo el exterior tiene EPS, como si fuese una gran conservadora, que me va a conservar bien o sea, no me va a dejar pasar el frío ni el calor, y me va a conservar el frío que yo genere adentro en verano, y me va a conservar el calor que yo genere en invierno. Esto me va a provocar ahorros del orden del 30% en las facturas de gas y de luz, que no es un dato menor. Néstor Zucco, les recuerdo, es el fundador y CEO de Proyecto Casarela. Quería preguntarte si Casarela ofrece tipologías al uso de, como sucede con las viviendas
prefabricados. ¿Ustedes tienen un catálogo o algo similar? ¿O en realidad se adaptan a el sueño y el requerimiento estético del cliente y a eso aplican los criterios de la construcción en seco? ¿Cómo funciona? El sueño mío era hacer un plano, ponerlo en una fotocopiadora y sacar fotocopias, hacerla a todos los clientes de la misma casa, como fue Henry Ford en su momento con el Forte. Este era el sueño del pibe o el sueño del empresario simplista, digamos, ¿no? Y la realidad es que al día de hoy no tenemos dos casas iguales. Esto implica una problemática distinta, porque esto lo aplicamos para viviendas de 50 metros como para viviendas de 250, de 300, de 150 metros. O sea, no tenemos dos casas iguales, no todas las familias son iguales y no todas las personas valoran las mismas cosas de una vivienda. Hay gente que le gusta vivir más en la cocina porque son más de cocinar, entonces ahora está la onda gourmet, pero no todos están en la onda gourmet y les gusta cocinar. Hay gente que le gusta disfrutar más el living, entonces hay casas que son los living más grandes y casas que son más chicos los living. Hay parámetros, medidas, elementos que uno usa. Nosotros siempre buscamos que las casas tengan un parámetro lineal y global a todas las construcciones, que sean luminosas, sí, y que sean funcionales. Esto parte un poco de una premisa que tenemos en mi persona. En la empresa hoy en día trabaja mi esposa, en la parte administrativa, trabaja mi hija mayor que es arquitecta, mi hija del medio, porque tengo un querubín de 6 añitos, que también está trabajando en la empresa, y es un concepto que venimos arraigado en nuestra familia y como concepto en líneas generales, que es la funcionabilidad de la casa. A ver, traducímelo. A ver, ¿Qué es para Néstor Zucco de Proyecto Casarela funcionabilidad? Vamos a tratar de traducirlo al castellano. La funcionabilidad, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces uno diseña una casa de 300 metros, y esto no quiere decir que sea una casa grande y habitable, o más habitable que una casa de 250 metros. Y vos decís, a ver, yo te digo, ¿qué es más funcional? ¿Una casa de 250 metros o una de 300 metros? Y uno a simple vista, si uno usa la historia de nuestra mente, diría la de 300 metros, porque es más grande. Y a veces una vivienda de 250 metros puede ser más funcional que una de 300. ¿Por qué? Porque tiene espacios muertos, que a veces son arquitectónicamente muy lindos, muy atractivos, pero al momento de usar la casa, porque uno a veces hace el render de la vivienda o la maqueta y realmente la persona queda muy encantada, maravillada, y resulta que cuando esa persona empieza a vivir la casa es totalmente antifuncional. Por ahí, por ejemplo, tengo vidrios que están a 4 metros de altura y no tengo manera de limpiarlos. La chica que limpia no llega ni con una escalerita, ni con una silla, ni con... Entonces tengo que llamar a una persona que me venga a limpiar los vidrios porque no llega. Entonces, ¿qué pasó? Para que tenga los vidrios limpios tengo que llamar a una persona que venga con un equipamiento especial para que ya no es funcional. Estoy pagando un costo para que esa casa funcione. No sirve. No están estudiadas a veces las condensaciones. Tengo mucho aventanamiento con vidrio laminado sin un DBH y tengo madera abajo, entonces me transpira el vidrio y se me levanta la madera. Es re lindo el vidriado, la verdad que está genial, está todo genial. Pero después tengo mucho costo de mantenimiento. Eso no es funcional. Entonces yo tengo que tratar de que mi vivienda sea que tenga poco mantenimiento o que sea muy fácil de mantener. Exacto, que sea eficiente. Que todos los espacios que tenga en la casa los use. No tener espacios muertos, porque ese espacio muerto lo pago, ese tiene un costo, tanto al momento de construirlo como al momento después de mantenerlo, porque después con el tiempo la pintura también se me deteriora, también tengo que limpiarlo, o sea, la señora que limpia tiene más metros para limpiar, más metros para mantener, para pintar. Eso habla de la funcionabilidad. Y a veces realmente todo el mundo que quiere tiene una billetera para gastarse en construir una vivienda de X pesos. Y la idea es que esos X pesos te rindan lo más posible y que puedas hacer lo más posible, con lo cual, pero que sea funcional. Porque si yo estoy con un presupuesto acotado a construir, todos
tanto los de vivienda de alta gama como los de vivienda de más baja gama, siempre se gastan más allá de las posibilidades que tienen su billetera, porque es su casa y a veces vos te estás construyendo, tenés la posibilidad de construirte una sola casa en tu vida. Exacto. No muchas personas pueden construirse más de una casa, con lo cual, ya que estamos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, es mi casa, es mi sueño, yo soñé siempre con tener el jacuzzi, Claro. bueno, y nosotros tratamos de acompañar, obviamente, a veces no tratamos de acompañar y de aconsejar. Está siempre en la decisión del cliente de tomar los consejos o no tomarlos también. Exacto, ¿no? pero la funcionalidad es un horizonte interesante. Se me ocurre que es como el término medio perfecto entre una casa amigable e inteligente, ¿no? Exacto. Así que, bueno, seguimos en Cátedra de Estilo. On restera nous-mêmes.